¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video con Electron 2020. Soy Manuel Juárez de Electrónica Industrial, Electrónica Analógica, Electricidad y Electromagnetismo, y hoy haremos la práctica número 5 de fuentes de voltaje fija y regulable. Así que comencemos. Empezaremos en este video con una imagen de una fuente de voltaje regulable, el cual está hecho con un transformador, dos pares de pin headers, un potenciómetro, dos capacitores, dos transistores, una resistencia y un puente de diodos, el cual nos preguntamos, ¿qué es una fuente de voltaje? Una fuente de voltaje es un dispositivo electrónico que es capaz de convertir voltaje alterno en voltaje continuo, como el cargador de celular que hemos venido usando, cuyo fin es proporcionar energía a distintos circuitos de un aparato o equipo en específico al que se conecta, el cual existen dos tipos de fuentes, los cuales son las fuentes lineales y las fuentes conmutadas. Nosotros por ahora estudiaremos las fuentes lineales. Las fuentes lineales siguen el siguiente esquema: los transformadores, rectificadores, filtro y regulador, el cual los transformadores tienen una onda de voltaje de entrada, una onda de voltaje de salida. En cambio, el rectificador, el filtro y el regulador tienen solo un voltaje de rectificador, un voltaje filtrado y un voltaje final, en el cual ya sabemos lo siguiente, que el transformador es el encargado de transformar un nivel de voltaje alto presente en el bobinado primario en un nivel de voltaje bajo en el bobinado secundario. El rectificador está compuesto por diodos, como muestra su imagen. Es el que se encarga de volver una forma de onda alterna en una forma de onda pulsante. El filtro está compuesto por capacitores, los cuales aprovechan su capacidad de carga y descarga para obtener una forma de onda casi lineal. El regulador es el encargado de realizar el control de voltaje de salida de una fuente de alimentación, es decir, es el que transforma una forma de onda casi lineal entrante que viene de la tapa de un filtrado en una forma de onda casi constante en su salida. Puede ser del tipo ajustable o fijo, el cual el regulador ajustable permite obtener un rango de voltajes de salida definidos entre un voltaje mínimo y un voltaje máximo, y el regulador fijo, que permite obtener un voltaje fijo en la salida del regulador, el cual en la práctica tenemos solo una serie, el cual la serie dice: a continuación se le presenta el siguiente circuito de la fuente de voltaje ajustable y la fuente de voltaje fija. Captúrelo y simúlelo en el software de Proteus y responda a las siguientes preguntas. Inciso A, inciso B e inciso C. Para el inciso A, dice: la fuente de voltaje ajustable identifique dónde se encuentran las etapas del transformador, rectificador, filtro y regulador. Para el inciso B, dice: ¿cuáles son los voltajes máximos y mínimos que se obtienen al variar el potenciómetro RV1? Y de último, el inciso C: si cambia el regulador de voltaje 7812 por el regulador de voltaje 7809, ¿qué voltaje de salida se observa en el segundo voltímetro? Este inciso B lo vamos a hacer en lo que es la fuente de voltaje fija, y lo que es el inciso A y inciso B lo vamos a hacer en la fuente de voltaje regulable, el cual tenemos nuestra fuente de voltaje regulable y fuente de voltaje fija. Esto hay que pasarlo a Proteus. Vamos a Proteus y tenemos aquí nuestra fuente de voltaje regulable, el cual está compuesto por un alternador, un transformador, un puente de diodos, capacitores, electrolítico también. Tenemos diodos, tenemos nuestra fuente de voltaje regulable o nuestro regulador, resistencias, capacitores otra vez, nuestro potenciómetro LED y nuestro voltímetro, en el cual el inciso A dice: para la fuente de voltaje ajustable, identifique dónde se encuentran las etapas del transformador, rectificador, filtro y regulador. Las etapas están aquí. Aquí está la etapa 1, transformador; etapa 2, rectificador; etapa 3, filtro; y etapa 4, el cual es el regulador. Esto hace que nuestro circuito funcione. Y el inciso A dice: ¿cuáles son los voltajes máximos y mínimos que se obtienen al variar el potenciómetro RV1? Vamos a simular. Y los voltajes máximos y mínimos que obtenemos en nuestro potenciómetro al momento de ponerlo en el 0%, da un voltaje de 1.26.
Vamos a ponerlo aquí en 50 y vemos que da un voltaje de 15.6. Lo ponemos al 100% y vemos que al final de nuestro voltaje es de 22.2 a 22.1 voltios. Ahora vamos a lo que es el circuito número 2, que es fuente de voltaje fija. Y en nuestra fuente de voltaje fija tenemos también lo mismo. Un alternador, un transformador, un puente de diodos, capacitores, resistencia a otros capacitores, nuestra fuente regulable. Ahora tenemos un LED azul, puestas a tierra, y nuestro voltímetro. Aquí tenemos dos fuentes regulables, el cual está el 7812 y el 7809. Y nos pregunta qué voltaje de salida se observa en el segundo voltímetro, en este segundo voltímetro. Así que vamos a cambiarlo, bueno, vamos a simularlo y vemos que al momento de tener lo que es el regulador de 7812 nos da un voltaje de 12.0, pero al cambiarlo, vamos a eliminarlo, al cambiarlo por uno de 7809 nos da otro tipo de voltaje, el cual vamos a conectarlo a esto y esto conectarlo a puesta a tierra, el cual al simularlo nos da lo que es un voltaje de 9.1 voltios. Y algo más, lo que es nuestro alternador, le hemos puesto un voltaje de 120 voltios y 60 Hz, el cual para poner lo que es nuestro turns ratio, había que dividir lo que es NP partido NS, una división, el cual NP le vamos a poner 120 y NS lo que es 18. Al momento de dividirlo nos va a dar la respuesta, que es 6.66, el cual lo que es el alternador y el transformador hace que nuestro circuito funcione igual que el regulador, y esto también. Y vamos a hacer una breve explicación de lo que es una fuente de voltaje regulable y una fuente de voltaje fija. Aquí lo que hay que poner, son 170 voltios, no son 120, son 170 voltios y 60 Hz, el cual hay que poner aquí lo que es la división de NP y NC, que son 120 voltios, y aquí son 120 voltios y 18 NS, el cual nos da un resultado de 6.66, y eso es lo que va a hacer que nuestro transformador funcione bien en nuestro circuito. Así que vamos a explicar lo que es nuestra fuente de voltaje regulable. En nuestra fuente de voltaje regulable es aquella que permite ajustar voltajes en un determinado rango, según las necesidades de lo que necesitamos alimentar. En este caso permite ajustar valores de voltaje entre 0 y 15 volts por un valor de corriente de hasta 1.5 amperes para pruebas de taller, o también de 0 y 18 volts. Como aquí vemos, tenemos nuestros reguladores de voltaje. Hay más diseñados como este de voltaje fija, pero en este caso sería voltaje regulable, como lo habíamos dicho. Y lo que es una fuente de voltaje fija está diseñada para proporcionar uno o pocos valores discretos, por ejemplo 12 voltios y 5 voltios. Así que esto fue el video de hoy de la práctica número 5 sobre lo que es la fuente regulable y la fuente de voltaje fija. Soy Matpal Juárez de Electrónica Industrial, Electrónica Analógica, Electricidad y Electromagnetismo, y nos vemos al siguiente video. Hasta pronto.